Queridos hermanos, buenos días, llevando la palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a continuar hoy con el video número 219, perfil de Ana, llegar a ser el lugar donde Dios habita. Pero antes una palabra. Tengo que tratar de publicar todos los videos, todo testimonio debe ser ante la luz dicho como testimonio, los milagros, todas las escrituras, todo el que haya concebido un milagro del Señor debe quedar en archivo como prueba para las nuevas generaciones que van a quedar. Tienen que dar testimonios. Es un llamado del Espíritu Santo a todas las personas que han recibido un milagro de nuestro Salvador. Denlo como testimonios. No hay momentos que no sean sagrados, dice el Señor. Somos colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:9. Ciertamente es maravilloso el día cuando dejamos de trabajar para Dios y comenzamos a trabajar con Dios. Ciertamente es maravilloso el día cuando dejamos de trabajar para Dios y comenzamos a trabajar con Dios. Por años vi a Dios como un compasivo director de empresa y yo en la función de una leal representante de ventas. Él tenía su oficina y yo mi territorio. Podía contactarlo cuantas veces quisiera. Siempre estaba disponible mediante una llamada o un facsímil. Él me estimulaba, me apoyaba, me respaldaba, pero no iba conmigo. Al menos eso pensaba. Entonces leí 2 Corintios 6:1. Somos colaboradores de Dios. Colaboradores, compañeros de trabajo. Dios y yo trabajamos juntos. Imagínate el cambio paradigmático que esta verdad encierra. En lugar de reportarnos a Dios, trabajamos con Dios. En lugar de reportarnos y seguir solos, nos reportamos y seguimos con Él. Siempre estamos en presencia de Dios. No existe un momento que no sea sagrado. Encontrado, llamado y adoptado. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justo, sino a pecadores. Mateos 9, 11, 13. Dios no miró nuestras desgastadas vidas y dijo, moriré por ustedes cuando se lo merezcan. No pese a nuestro pecado, en medio de nuestra rebelión, decidió adoptarnos. Y en lo que a Dios respecta, ya no hay regreso. La gracia es la promesa de un Rey único que te dice, ven como estés. Él te encontró, te llamó y te adoptó, de modo que confía en tu Padre y aprópiate de este versículo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y aunque nunca más, hermano, tendrás que preguntarte, ¿quién es tu Padre? Dios te ha adoptado y por consiguiente eres heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4:7. Perfil de Ana, video número 219. Llegar a ser el lugar donde Dios habita. Pasaje bíblico Lucas 2:21, 40. Ella aparece solamente en 3 versículos de la Escritura. Sin embargo, lo que se nos permite ver de la vida de Ana revela a una mujer dedicada a vivir una vida con Dios. Pasaba todo su tiempo en el lugar de habitación terrenal del Señor, el templo. Ella misma llegó a ser el lugar de habitación de Dios y posteriormente en su vida ayudó a dar la bienvenida a Emmanuel, Jesús,
el bebé que encarnaba la promesa de Dios con nosotros. Ana, una profetisa de la tribu de Aser, se había casado y vivido con su esposo 7 años antes de quedar viuda. Jamás se volvió a casar, eligió en vez de eso hacer su residencia en el templo. Lucas nos cuenta que vivía sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. 2:37. Su amor y adoración a Dios llenaba todos los momentos en que estaban despierta. Cuando María y José vinieron a presentar a Jesús, Ana, con sus 84 años, agradeció a Dios y les habló sobre el milagroso bebé, el Redentor prometido. Puede que no nos identifiquemos con el llamado de Ana a profetizar o con su situación de vida. Sin embargo, su dedicación a las disciplinas espirituales de oración, ayuno y adoración, una vida concentrada en mente, cuerpo, actividad, a estar con Dios, es un compromiso que todos podemos buscar. El hermano Lorenzo, un monje del siglo 17, nos informa que en sus escritos que es posible orar y adorar tanto en momentos de quietud concentrada y actividad espiritual como en tiempos de trabajo y de rutinas del diario vivir. Él servía en la cocina del monasterio, realizando labores comunes conocidas para la mayoría de nosotros. Sin embargo, desarrolló una manera de concentrarse en la presencia del Señor a lo largo de todos sus días. En su obra siempre vigente, practicando la presencia de Dios, revela el enfoque de su perspectiva, aplicando mi mente a estos pensamientos en la mañana y luego pasando el resto del día, aún en medio de todo mi trabajo, en presencia de Dios. Consideraba que Él estaba siempre conmigo, que aún estaba dentro de mí. Las disciplinas de oración, ayuno y adoración son herramientas poderosas que nos permiten practicar la presencia de Dios a través de todas las facetas de nuestro ser. Vivir diariamente y a toda hora como el lugar de habitación de Dios, tal como Ana se regocijó por la venida de Jesús. Nuestro Emmanuel, nosotros también podemos experimentar el estremecimiento de Cristo, Dios con nosotros, en forma creciente mientras hacemos de la oración, el ayuno y la adoración el centro de nuestra vida. Reflexión personal. ¿Con cuánta frecuencia durante el curso de un día típico toma conciencia de la presencia de Dios en usted? Su oración se limita al momento de las comidas y los tiempos devocionales formados o con frecuencia se acuerda del Señor en medio de la actividad diaria. He intentado ayunar, ya sea de comida o alguna otra forma habitual de actividad de su vida, televisión, radio, diarios e email, internet, para poder dedicarle mayor adoración a Dios. ¿Qué tipo de diferencia podría ser o hacer la práctica del ayuno en su vida con Él? Elija la forma más secular de actividad de su vida diaria y piense una manera en la cual podría practicar la presencia de Dios mientras la realiza. El bautismo de Jesús. Aconteció que cuando todo el mundo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Genealogía de Jesús. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amos, hijo de Nahum, hijo de Esbi, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semeit, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel,
hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adid, hijo de Cosán, hijo de Elodán, hijo de hijo de Josué, hijo de Elicer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Levit, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jotán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matatá, hijo de Natán e hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminabad, hijo de Arán, hijo de Herón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taret, hijo de Nacor, hijo de Serut, hijo de Ragaut, hijo de Pelet, hijo de Eber, hijo de Salat, hijo de Cainán, hijo de Asafat, hijo de Sen, hijo de Noé, hijo de Lamet, hijo de Matusalén, hijo de Nof, hijo de Jared, hijo de Maalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Tentación de Jesús. 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y tú postrado me adorares, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, por escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Jesús principia su ministro. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Jesús en Nazaret. Vino Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaac. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de sus bocas, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías,
cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y también todos maravillados y hablando unos a otros diciendo: ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Muchos sanados al ponerse el sol. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos eh, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabía que él era Cristo. Jesús recorre Galilea predicando. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he venido, enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. La pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús
dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Jesús sana a un leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese nada a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el pastor del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Llamamiento de Levi. Después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Levi sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Levi le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicación y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. La pregunta sobre el ayuno. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y les dijo: ¿podréis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto los que están de reposo están con ellos? Mas vendrán días cuando el reposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone a un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar,
y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. 6. Aconteció que un día de reposo que pensaba Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, entregándolas por las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ni aun estos habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no os licitó comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Les decía, el Hijo del Hombre, Señor, aún del día de reposo. El hombre de la mano seca. Aconteció también que en otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía a los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo el hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así. Y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podía hacer contra Jesús. Lección de los 12 apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó las noches orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Jesús atiende a la multitud. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de la gente de Judea, de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Bienaventurados y aves. Y alzando los ojos hacia su discípulo decía, bienaventurados todos los pobres, porque vuestro reino es de Dios, es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque estéis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque retiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vitupuren y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque la mantendréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los de hambre hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. Pero vosotros los que sois os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que nos aborrecen, bendecid
a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y todo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y, y si hacéis a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque el que es benigno para con los ingratos y malos, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso, en lugar de los demás. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y será, y será, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosada darán en fruto regazo, y porque en la misma medida son que media medís, con, que con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discipulado no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano o hermana, déjame sacar la paja que está en tu ojo, y no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Por los frutos de los conoceréis. No, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimia uvas. El hombre del buen tesoro da su corazón, de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio un ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca, más que estaba sobre la roca. Más el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Momentos de análisis. 3.1. Vea oración, vea el índice de disciplinas espirituales. 3.22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. ¿Por qué una paloma? ¿Por qué una mariposa, un gorrión o un rayo de sol? Tal vez por la conexión de estos pájaros con lo sagrado. Regresa Noé con una hoja de olivo en su pico. Génesis 8:8-12. David clama
por olas como de paloma para poder huir del peligro y encontrar un lugar de paz. Salmo 55:6. Podría muy bien haber sido un par de palomas como las que José y María ofrecieron como sacrificio cuando Jesús fue consagrado, una de las palomas que se entregaban para ofrenda por el pecado. Lucas 2:24. Levítico 12:8. Por lo tanto, cuando el ave desciende sobre Jesús luego de su bautismo, lleva no solamente la reputación de ser en- mansa e inofensiva en sí y por sí misma, también viene como metáfora de una vida nueva y del perdón, Noé de libertad y por el santuario de la paz, David, y por el sacrificio de limpieza del pecado, misericordia, consagración y santidad, José y María. 3:23-28. Hijo, según se creía de José, hijo de Eli, hijo de Matat. La genealogía de Mateo está fundamentada en Abraham 1:1, que llevaba a él la promesa del pueblo judío y de Mesías. La genealogía de Lucas está fundamentada en Adán y Dios, como no judío que se preocupa para que otros no judíos adopten a Jesús como Salvador y Señor. Desea mostrar que Jesús está ligado no solamente a Abraham y a los judíos, sino a Adán, a la raza humana entera. Él es el Hijo de Dios y el Hijo de la humanidad. Él es para todos. La genealogía también representa una parte del árbol familiar en lo que respecta a los antepasados de Jesús. Enoch puede haber sido famoso por haber caminado con Dios, pero no le llevó demasiado tiempo a Noé emborracharse luego de que el arca descansó. David es famoso por sus canciones y su fe, pero su fama no es la mejor por su adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo, la madre de Boz de Rabat, una prostituta. La gente que estaba en la línea de vida de Jesús, sea que consideremos la línea de sangre de María o de José, no fue una multitud de santos. El Hijo de Dios vino a ser el resultado de una mezcla de los piadosos y los que no eran. Los anónimos también figuran en el código genético de Jesús. Muchos de sus antepasados son completamente desconocidos, gente común que hubiera aparecido de la historia, excepto porque son eslabones de la cadena que culmina en Cristo. Nuestras propias genealogías son de igual forma una mezcla de lo bueno, lo malo y lo desconocido. Esta es la manera que Dios eligió para crearnos a todos. Nuestras genealogías espirituales no son diferentes. El Señor usa santos y malvados, personas que amamos y personas que tuvimos que luchar para no odiar, por el propósito de desarrollar nuestras naturalezas espirituales. 4:1. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El desierto fortalece a Jesús. No es simplemente un lugar de negación o tentación. También es un lugar de preparación y concientización ausente de estructuras humanas de poder y de controles. Un lugar desierto donde las fuerzas sobrenaturales se mueven sin limitaciones. Un lugar donde podemos recibir poder según cómo se maneje la experiencia de nuestros desiertos y soledades, no son nuestros finales. Es el Espíritu de Dios quien nos guía para atravesarlo. Son nuestras oportunidades. Nuestra respuesta, 4:42, soledad. Un primer peligro del misterio es prestar atención a las necesidades de otros y posponer nuestra necesidad de estar a solas para recargar nuestra vida interior. Tómese un momento ahora para sentarse con un calendario y aparte 2 días cada 3 meses, durante los cuales recargará su alma. Esto puede tomar muchas formas de expresión: ir a un centro de retiros, quedarse sola en casa, hacer un breve viaje durante la noche para caminar o andar por la nieve. También el índice de disciplinas espirituales.
5:16, oración y soledad. Ve el índice de disciplinas espirituales. 5:18, 20. Hombre, tus pecados te son perdonados. Los amigos de un hombre abren un agujero en el techo y lo bajan en su estera, de manera tal que se encuentre cara a cara con Jesús. El hombre paralítico no hace ninguna declaración de fe, ni tampoco la oración del pecado, pero Jesús le dice que sus pecados son perdonados. Unos pocos momentos después, su cuerpo queda sano y se encamina a su casa. Todo ocurre en pocos minutos, sin embargo, no se siguió ningún procedimiento estándar de los que reconocemos en la actualidad para evangelismo o sanidad. Claramente la misma fe en que Jesús podía hacer algo por el cuerpo deteriorado, una fe suficientemente desesperada como para romper un techo para llegar a él, es fe suficiente también para hacer algo por el alma deteriorada. Jesús no hace ninguna distinción, ni quiere cierto protocolo o verbalización precisa. Sabe si se ha depositado toda la confianza en Él o no. Es eso, y no la confianza en cajas que otros han empaquetado con instrucciones escritas, la manera en que Dios salva o sana. Eso es lo que hace todo la diferencia del mundo. 6:12, oración y soledad. Vea el índice de disciplinas espirituales. 6:20, bienaventurados vosotros los pobres. La bendición que ofrece Jesús es para los que carecen en la tierra, personas que están privadas y empobrecidas espiritual, físicamente o de ambas maneras. Mueren de hambre, de pan, mueren por el espíritu. Le falta a Dios, le falta su amor y verdad. Tienen añoranza, sus corazones están quebrantados. En un mundo cautivado por combustible fósil y plástico, trofeos, violencia y celebridades. Pero su angustia no es eterna. Vendrá un día de paz cuando sus estómagos y espíritus estarán llenos, cuando sus lágrimas se sequen sobre la piel. 6:27, amad a vuestros enemigos. Una cosa es amar a un amigo, a un extraño o la masa virtualmente anónima de la humanidad. Y otra, amar y perdonar a un enemigo que nos hiere y nos odia. Ese amor transformará nuestro mundo, pero como dijo J.K. Chesterton, el problema es que jamás se ha intentado vivir ese mismo cristianismo. Cuando Jesús nos dice que amemos, bendigamos, oremos por nuestros enemigos y pongamos la otra mejilla, está haciendo énfasis en que no quiere que seamos personas dedicadas a la agresión o la venganza, que devuelvan golpe por golpe, maldición por maldición, queja por queja, ojo por ojo, diente por diente. No quiere que andemos por todas partes buscando pelea, pensando de qué manera podemos desquitarnos, planeando un acto de venganza. Quiere que rompamos el ciclo de hostilidad, proteger a una mujer, hombre o niño que están siendo abusados, encerrado al perpetrador de una cosa, pero llegar al punto de orar por los abusadores, tener misericordia de ellos, visitarlos en prisión o traerles un regalo para expresarles amor y perdón es otra diferencia. Ahí es donde quiere Jesús que lleguemos. Esto es amar a un enemigo. Esto es poner la otra mejilla. Esto es cristianismo. No es algo fácil de hacer. Pero seguir a Cristo jamás ha sido algo fácil de hacer. Nos libera, pero como Martin Luther King Jr. enfatizó, la libertad siempre ha sido una cosa costosa. Nuestra respuesta, 6:28, oración. El mandato de orar por aquellos que se abusan de ustedes nos recuerda la historia de Corrie ten Boom, cuando se encontró en la guardia de social nazi
que estuvo en la puerta del salón de las duchas, en el centro de los procesos de Ravensbrück, el campo de concentración alemán donde ella y su hermana estuvieron prisioneras durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando lo reconoció en un servicio de la iglesia, no podía darle la mano hasta que pronunció una oración silenciosa. Jesús, no puedo perdonarlo, dame el perdón tuyo. El refugio secreto. Nombre a una persona que ha abusado de usted y pida a Jesús que le otorgue su perdón para esta, para esta persona. Nombre a una persona que ha abusado de usted y pida a Jesús que le otorgue su perdón para esta persona. También el índice de disciplinas espirituales, 7.2.10. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión, un oficial de la odiada fuerza romana de ocupación, le pide a Jesús que sane a su siervo, que se moría y no tiene consolación ninguna, ningún problema para creer que Jesús lo puede hacer. Incluso a la distancia no es un judío, ni uno del pueblo elegido. Sin embargo, su fe supera lo que Jesús ha experimentado en medio del pueblo de Israel. Los ancianos judíos le piden al Señor que realice la sanidad por causa de la amabilidad del centurión con los ciudadanos de Capernaum, pero también deben haber existido aquellos que detestaban al centurión simplemente porque era un soldado romano. Tales barreras, aquí como en otro lugar en el Evangelio, no detienen a Jesús para que actúe con misericordia y compasión. Podemos sorprendernos cuando el Señor sana a personas que no nos gustan, personas que no pertenecen a nuestra iglesia o religión, que hacen tareas que no nos interesan, que estas pueden ahora, como entonces, ser oficiales y soldados de un ejército de ocupación cuyo rol nosotros despreciamos. Sin embargo, esas personas pueden tener una fe en Dios que supere la que experimentamos nosotros o nuestra iglesia. No tiene nuestra misma teología o política, pero igualmente experimentan un milagro. Puede que no tengan sentido para nosotros, pero reconocemos con frecuencia enojados y sorprendidos que sin embargo tiene sentido para el Señor. Las bendiciones que vienen sobre aquellos que son diferentes a nosotros son una visitación para que seamos humildes. Puede también ser ventanas que nos permitan ver a Dios no como deseamos que Él sea, sino como es. Que la paz de Dios esté con ustedes. Escuchen las palabras. Dios te ama. Amén. Nuestro Señor viene pronto. Estamos supuestos a ir preparando el camino para recibir a nuestro Padre Celestial. La gloria sea para ti, mi Señor. Gracias por esta palabra tan maravillosa de enseñanza. Que tus hijos tengan oídos para escuchar, ojos para mirar tu luz y boca para proclamar tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones.